Como estaba diciendo mi compañero Jorge Buxade, España vive una situación económica muy delicada. Y es así desde hace muchos años. Recordemos que desde la anterior crisis económica, España no había completado todavía el proceso de consolidación fiscal. De hecho, en las últimas décadas, España apenas había cometido ninguna de las infraestructuras de calado, de las reformas estructurales de calado tan importantes que necesitábamos. La tasa de paro estructural en nuestro país permanecía al doble que la media de la Unión Europea y manteníamos una deuda pública que los gobiernos sucesivos, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían establecido por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Todo eso fue antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, pero desde la llegada de Pedro Sánchez no ha habido más que un deterioro acumulado y adicional de todos los datos anteriores. Pedro Sánchez y su ministra de Economía llevan 5 años tratando de vender como éxito lo que es, sin duda, el mayor fracaso económico de la historia reciente de España. Con Pedro Sánchez, España es el país que menos ha crecido de la Unión Europea. Con Pedro Sánchez, España es el único país que no ha recuperado su renta per cápita. Los españoles han sido los que más poder adquisitivo han perdido de toda la OCDE, de todos los países occidentales comparables a España. Los que más han visto subir los impuestos, los que más han visto deteriorarse su tejido productivo, con la destrucción de empresas y, por tanto, de empleo en términos netos de horas trabajados. Con Pedro Sánchez, los problemas estructurales de nuestra economía, lejos de corregirse, siquiera de afrontarse, se han agravado. Ha disparado el gasto público, consolidando un déficit público prácticamente ya estructural, que va a ser muy difícil de reducir en el futuro. Ha profundizado, con sus medidas absolutamente equivocadas, en nuestra dependencia energética, con la autoprohibición, que votaron todos los partidos en el Congreso, menos Vox, que votó en contra, la autoprohibición no ya de explotar, sino siquiera de explorar nuestros propios recursos naturales en España. Ha puesto fin a trasvases y ha destruido presas en el momento en que más falta hacía una energía renovable como la hidráulica y la llegada del agua a todos los rincones de España. Ha deteriorado las bases de nuestro sistema público de pensiones, llegando incluso a romper lo único que era intocable hasta ahora, que era la caja única de la seguridad social. Y ha situado a nuestro país a la cabeza del incremento de la presión fiscal de todo el planeta. Es necesario, sin duda, es necesario echar a Sánchez, al sanchismo y al socialismo. Es necesario, pero no es suficiente. España tiene que recuperar la cordura. España tiene que recuperar el sentido común para ser capaz de escribir su propio futuro. Porque España tiene solución, pero hace falta una gran dosis de sentido común de la que el último gobierno ha carecido y una cierta dosis de conocimiento acerca de cómo funciona la economía, alejándonos de doctrinas ideológicas que suponen, como hemos visto, un freno para el desarrollo económico. En primer lugar, necesitamos algo, discúlpenme porque es muy básico, pero un gobierno con una idea tan básica, tan sencilla, tan obvia, como la de que el crecimiento económico es bueno. A ustedes quizá les sorprenda que esto sea necesario a estas alturas, en el 2023, pero créanme, este axioma de partido ha sido cuestionado en innumerables ocasiones en el Congreso en estos 4 años que yo he estado ahí. Yo he escuchado cosas como el crecimiento económico es insostenible, el bienestar del planeta es incompatible con tanto crecimiento económico, tenemos que crecer menos y repartir más la riqueza que ya existe. Estas estupideces están a la orden del día en los discursos de la izquierda que gobierna y ha gobernado España durante 5 años. Así que lo primero es que hay que fijar desde el primer día que el crecimiento económico es un objetivo deseable. No fácil, pero deseable. Porque con el crecimiento económico se genera riqueza, se genera empleo, se genera ingresos para el Estado, que luego ya discutiremos cómo se reparten. Por tanto, el crecimiento es necesario y deseable. Y la inversión es necesaria para generar el crecimiento y el ahorro es necesario para poder generar inversión. Y la propiedad privada y su cuidado y su defensa hasta el último confín de España es absolutamente imprescindible para poder generar ahorro. Me ruboriza tener que volver a conceptos básicos de economía, no ya de primero de económica, sino de primero de bachillerato, que se enseña en los colegios de toda España. Pero créanme que es necesario, porque esto es la base de todo lo que hemos visto en estos últimos 5 años. En segundo lugar, necesitamos un gobierno que entienda cómo se crece, suponiendo que ya quiere que crezcamos, que entienda cómo se crece. Cuando le dije a la ministra de Economía que en España no ha prosperado nadie, ella me contestó que hay gente que cobra el desempleo,
que hay gente que cobra el salario mínimo vital o que tiene acceso a todo tipo de ayudas, que cambia de amigos, se acordarán ustedes. Es que eso no es prosperar. Eso puede ser sobrevivir, eso puede ser depender, pero eso no es prosperar. Para prosperar hay que crecer, y eso es lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer con España. Se crece generando confianza, que es lo que este gobierno no ha tenido ni ha sido capaz de desarrollar. Se crece siendo amable con el que emprende, con el que arriesga. Se crece legislando a favor, no en contra, del creador de empleo, del empleado, del autónomo, del comerciante, de la pyme, de la empresa exportadora, incluso de las grandes empresas que operan en España. Se crece limitando el gasto público político innecesario, evitando el efecto expulsión o el efecto crowding out que el sector público al que lleva sometiendo al sector privado desde hace mucho tiempo, reduciendo impuestos y cargas sociales, como decía Jorge Buxadé, simplificando la burocracia y todo ello ampliando la base productiva. Se crece, desde luego, convirtiendo a las administraciones públicas en un factor de competitividad, en vez de que supongan un lastre para las empresas y los autónomos españoles, que ayuden a los autónomos a convertirse en pymes, que ayuden a las pymes a crecer hasta convertirse en empresas medianas de cierto tamaño que puedan competir por el mundo, que les ayuden a exportar, que les ayuden a salir de España, que acompañen en el crecimiento a nuestras empresas y a nuestros autónomos, no simplemente creando, como ha hecho este gobierno, legiones de inspectores sancionadores de las medidas más variadas, por supuesto en el ámbito fiscal, pero en el ámbito de igualdad, pero en el ámbito LGTB, pero esa no es la manera de crecer, esa no es la manera de crear un tejido productivo competitivo. Se crece ganando productividad, por supuesto. Y eso solo hay dos maneras de hacerlo. Una vía salarios. No parece la más apropiada en un momento en el que los españoles tienen sueldos bastante bajos. Y la otra es vía capacitación, siendo capaz de producir más en el mismo tiempo o más al mismo coste. Y por eso es fundamental la educación y la formación profesional. Y por eso apoyaremos siempre la formación profesional dual. Y por eso cualquier programa económico que se precie y que sea serio tiene que traer también medidas en favor de la educación, que es el auténtico ascensor social, y de la formación profesional, que es la auténtica herramienta para que nuestros trabajadores sean más productivos y, por tanto, puedan generar más ingresos y ver sus salarios crecer en términos reales. Se crece, desde luego, apoyando a los sectores productivos que ya tenemos, no atacándolos como ha hecho este gobierno, que no ha dejado ninguno atrás. Han atacado a nuestra ganadería, a nuestra agricultura, a nuestro campo, a nuestra industria, al automóvil, al sector del vino, al turismo, a la hostelería. No han dejado ni un solo sector sin atacar en los 5 años en los que han gobernado. Y se crece, desde luego, apoyando sectores de alto valor añadido, donde quizá aún no destaquemos mucho, pero donde nos interese estratégicamente que España crezca. Pensemos en sectores en los que España ya es líder mundial o líder europeo, sectores por los que tenemos que apostar, y sin duda el sector primario es uno de ellos. Y si algo hemos aprendido en la pandemia es que España puede ser la despensa de Europa. España tiene una capacidad agrícola y ganadera y pesquera que podría verse multiplicada si tuviéramos un gobierno que les apoyara, si tuviéramos un gobierno que llevara el agua a todas partes donde hace falta, si tuviéramos un gobierno que creyera que los agricultores no son criminales que destrozan el medio ambiente, sino generadores de riqueza y bienestar para España y para el conjunto de Europa. Tendríamos una capacidad de crecimiento en el sector ganadero si tuviéramos un gobierno que no estuviera constantemente sometiéndoles a todo tipo de inspecciones para que vayan cerrando sus cabañas. Tendríamos una capacidad pesquera que podría incrementarse, y ya somos líderes en muchos ámbitos, si no tuviéramos un gobierno que está constantemente persiguiéndoles y les llama esquilmadores del mar. Pensemos también en el turismo, al que este gobierno, por supuesto, también ha atacado, con una visión renovada y enfocada a atraer visitantes de alto valor añadido. Pensemos en el turismo de ferias y congresos, el turismo gastronómico, el cultural, el turismo de ruta, senderismo y montaña, de invierno y de verano, de silvestrismo. Pensemos en el turismo de incentivos, que está creciendo mucho, el de grandes eventos y espectáculos, el de puertos deportivos. Pero todo ello sin necesidad de derribar lo que ya tenemos, que es un modelo en transición, sin duda, pero donde todavía hay un turismo de sol y playa o un turismo tradicional, mientras aún funcione, que debe ser respetado. Pensemos en la industria, y en la industria hay muchos sectores. Pensemos, por ejemplo, en el sector del automóvil y el de partes y componentes, que es un sector eminentemente nacional. España es el primer productor de automóviles diésel de Europa, y lo que tenemos es una ministra de Transición Ecológica que el primer día amenazó con cerrar las plantas de automóvil que producían diésel. Somos el segundo fabricante en total, por delante de Francia, de Italia,
solo por detrás de Alemania. Hay muy pocas industrias donde podamos decir eso. Y no hay motivo, desde luego, para oponerse al coche eléctrico, pero tampoco hay motivo para acabar con el motor de combustión que hoy por hoy genera ingresos y empleo como ninguna otra industria en el conjunto de España. Avancemos, sin duda, en el proceso de electrificación en la medida en que lo permita la tecnología, no en la medida en que lo impongan unas ideas, unos políticos absolutamente trasnochados y desconocedores, no ya de la tecnología y de la ciencia, sino incluso de la existencia de la propia industria que tenemos. Pensemos en la industria tecnológica, en la que no somos líderes, pero donde tenemos un enorme potencial, en robótica, en inteligencia artificial. Partimos de muy atrás, pero tenemos la oportunidad, gracias a otras industrias preexistentes, de avanzar muy rápidamente y de crear hubs de innovación, donde España pues, es un país muy atractivo si se ponen las condiciones adecuadas. Por ejemplo, vinculándolo al sector de la defensa, donde tenemos un enorme potencial, se me ocurre, teniendo un Málaga Valley, donde avanza mucha tecnología, teniendo una empresa como Navantia en Cádiz, teniendo una base como la de Rota, que es una gran demandante, como lo es siempre en la industria militar de tecnología, pues no debería ser muy difícil apoyar, fomentar, ayudar a que crezca una industria tecnológica en algunas zonas deprimidas que quedan en el medio, como por ejemplo el campo de Gibraltar. Pensemos también en la obligación que tiene España de cumplir con su compromiso de invertir, no gastar, invertir el 2% de su PIB en defensa cuando estamos por debajo del 1%. Digo compromiso adquirido por anteriores gobiernos de España al entrar en la OTAN. Pues tenemos una enorme oportunidad por delante para generar una industria de mucho valor añadido tecnológica asociada al mundo de defensa. Pensemos también en otras industrias como la audiovisual, donde España ya es un líder a nivel mundial, entre otras cosas, gracias a un instrumento único que tenemos, que es el español. El español como lengua que penetra no solo en Iberoamérica, sino también en otros países donde se ven nuestras series en su idioma original. No olvidemos que en Estados Unidos hay más de 50 millones de hispanoparlantes que ven nuestras series, que ven nuestras películas en aquellas plataformas audiovisuales que operan en esos países. Y claro que tenemos un enorme potencial en el sector audiovisual, porque España además es un país lleno de gente con mucho talento, y gente muy cualificada técnicamente, y tenemos paisajes y tenemos experiencia. Y tenemos, eso sí, que apoyar a nuestros creadores defendiendo su propiedad privada, que es la propiedad intelectual, que también es propiedad privada, aunque sea intangible, y que en España, por desgracia, está atacada, porque cuando esos creadores venden sus series o venden sus películas a las plataformas, pierden su propiedad intelectual. Pensemos en cómo se puede reforzar esa industria. Hay que fijar, sin duda, y algo hemos aprendido de eso en estos últimos años, la energía como una prioridad nacional, no solo para garantizar nuestra soberanía energética, por supuesto, sino también para garantizar la competitividad de nuestras empresas, y especialmente las que son intensivas, electrointensivas, que son muchas veces las grandes industrias. Tenemos una capacidad, sin duda, de fuentes renovables, solar, eólica, pero también hidráulica, que podemos aumentar sustancialmente, y hemos hablado muchas veces de ello, con las centrales reversibles, y de energías limpias, como la nuclear, a la que podríamos dar un impulso con las nuevas minicentrales de última generación, que son bastante eficientes. España, sin duda, puede llegar a convertirse en un país líder en fuentes de energía alternativa, como el hidrógeno verde, que a su vez atraen grandes inversiones y la creación de miles de puestos de trabajo por parte de compañías españolas, pensando ahora, por ejemplo, en los anuncios que hizo Cepsa de invertir 3.000 millones de euros y crear 10.000 puestos de trabajo en zonas entre Algeciras y Huelva, o empresas extranjeras. Estoy pensando en el caso de Amazon, que ha traído a España a Illescas, su centro logístico considerado el más eficiente del mundo de esa compañía. Pero este desarrollo tiene que ser compatible con la infraestructura preexistente, con el sistema que tenemos hoy, con el mix energético que hoy tenemos, y que no expulse del mercado a otras fuentes de riqueza como la agricultura. No se trata de quitar campos de agricultura para crear campos de paneles solares. Se trata de buscar aquellos sitios donde, sin afectar a la industria preexistente o a la agricultura, podamos ser capaces de innovar, de incrementar nuestra capacidad sin afectar a terceros. Tenemos, sin duda, una oportunidad tremenda en infraestructuras y tenemos 140.000 millones que apenas han sido aprovechados por este Gobierno para generar infraestructuras de última generación. Y si ustedes recuerdan, en los años 90, España tuvo un gran salto adelante gracias a la creación de infraestructuras básicas en aquel momento, la creación de autovías, la creación de líneas ferroviarias de alta velocidad, la creación de nuevos aeropuertos. Pero tenemos hoy en día algunos retos adicionales que podíamos afrontar y tenemos dinero, como digo, si disponemos de esos fondos europeos.
Ahora podemos hablar, por ejemplo, de la interconexión de cuencas, para que, como he dicho antes, que el agua llegue a todas partes y duplicar la capacidad agrícola de España. O podemos hablar de los nuevos superpuertos que son necesarios para exportar toda nuestra capacidad productiva y no seguir perdiendo esa capacidad ante otros países como Marruecos, que nos han llevado a la delantera. O tenemos, sin duda, la conexión de esos puertos con el entramado ferroviario como una asignatura pendiente. O tenemos el tendido masivo de fibra de última generación. Y, por supuesto, gracias a la interconexión de cuencas y a inversión en nuevos pantanos e infraestructuras hídricas, un ambicioso plan de puesta en cultivo de tierras hoy abandonadas por falta de agua. Y si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos mejorar el saldo neto de las emisiones de CO2 de este país, si queremos contribuir a un mejor medio ambiente y a la vez a la riqueza de España, aquí tenemos una oportunidad única, porque no hay otro país de Europa que tenga tanto territorio como tiene España para poder cultivar si le llega el agua, que es algo tan básico, pero tan necesario. Para todo ello, y ya con esto concluyo, para todo ello hay que crear una auténtica alternativa. Sin duda tenemos que desmontar todo el desastre que ha supuesto este gobierno en 5 años. Pero eso no es suficiente. Tenemos que desmontar lo que han hecho, pero tenemos que lanzar a España con un nuevo impulso, con convicción, con conocimiento, sin complejos. Frente a quienes prefieren resignarse, solo queda una papeleta para hacer a España grande otra vez. Lo hicieron nuestros padres, y España creció desde el año 59 como no se había visto ni se ha vuelto a ver nunca un país occidental durante más de una década. Lo hicimos en los 90, donde muchos de nuestros sectores económicos, como los que he mencionado, desde el automóvil a la banca, de las infraestructuras al turismo, se pusieron en lo más alto del podio mundial. Hemos liderado muchos cambios económicos en las últimas décadas, pero España lleva 2 décadas perdidas ahora. España lleva prácticamente 20 años sin crecimiento de renta per cápita en términos reales. Nuestros jóvenes no han conocido nunca una época de crecimiento sostenido, y se lo debemos a nuestros jóvenes. Así que hagámoslo otra vez, de frente, confrontando los problemas con ambición, con esperanza y con la certeza de que si los españoles queremos y nos ponemos a ello, lo volveremos a hacer. Y eso es lo que importa. Y por eso, el 23 de julio, queremos votar lo que importa.